temas de química del ciclo de nivelación. Comenzaremos hablando sobre reacciones químicas y qué tipo podemos distinguir. Luego hablaremos de la forma de escritura y de ajuste de ellos. Los cambios químicos que observamos en la materia se relacionan siempre con reacciones químicas. A continuación veremos los diferentes tipos de reacciones químicas que pueden presentar la naturaleza, así como también la manera de representar estas transformaciones por medio de ecuaciones químicas. Una reacción química es un proceso en el cual una o más sustancias, a las que llamaremos reactivos, se transforman en otra u otras sustancias a las que les diremos productos. Las reacciones químicas se representan mediante ecuaciones y en ellas se emplean diversos símbolos para indicar los procesos y las sustancias involucradas. Toda ecuación química consta de dos miembros separados por una flecha. Esta flecha indica el sentido de la reacción. Las fórmulas correspondientes a los reactivos se escriben a la izquierda de la flecha, mientras que las fórmulas de los productos se escriben a la derecha de la flecha. La flecha se interpreta como produce o se convierte en. Si hay más de un reactivo o se forma más de un producto, las fórmulas de cada miembro de la ecuación irán separadas por signos de adición. En algunas ocasiones es necesario especificar en la ecuación el estado de agregación en el que se encuentran tanto los reactivos como los productos, y para eso se usa la siguiente nomenclatura: para un gas la letra G, para un líquido la L y para un sólido la S, para una solución la sigla SOL y para una disolución acuosa la A y la C. El número que va antes de la fórmula química se llama coeficiente estequiométrico y nos indica el número de moles de ese elemento compuesto que interviene en la reacción. Frecuentemente es necesario especificar que ha ocurrido un cambio de estado, para lo cual se emplean flechas. Así, una flecha hacia arriba, junto al elemento compuesto, indica desprendimiento de gas, y una flecha hacia abajo simboliza la formación de un precipitado. Las reacciones químicas se pueden clasificar de diferentes maneras. Hablaremos de reacciones de composición o de síntesis, cuando dos o más sustancias se combinan para formar una sustancia nueva, como se observa en los siguientes ejemplos. En la primera veremos cómo hidrógeno se combina con oxígeno para dar agua, es decir, dos sustancias sintetizan una. Lo mismo ocurre en los otros dos ejemplos. Ácido clorhídrico y amoníaco forman cloruro de amonio y carbono y oxígeno forman dióxido de carbono. En las reacciones de descomposición, los reactivos se dividen en sustancias más sencillas, con lo cual el número de moléculas presentes en los productos es mayor que el número de moléculas en los reactivos. En el primer ejemplo, el carbonato de calcio forma óxido de calcio y dióxido de carbono, y en el segundo, el nitrato cúprico se descompone formando dióxido de nitrógeno, oxígeno molecular y óxido cúprico. Llamaremos reacciones de sustitución o de desplazamiento a aquellas en las que una sustancia simple reacciona con una más compleja, desplazando o sustituyendo a uno de sus componentes. Tal es el caso del ácido clorhídrico, que reacciona con zinc, y en esta reacción el zinc pasa a ocupar el lugar del hidrógeno desplazándolo. En el caso de que este desplazamiento se produzca en dos sustancias, las llamaremos de sustitución doble. Estas reacciones se dan cuando las sustancias reaccionantes se disocian en solución, dando lugar a pares de iones que a su vez reaccionan entre sí para formar sustancias nuevas más estables. Podemos ejemplificar el desplazamiento doble estudiando la reacción entre cloruro de sodio y sulfato de calcio para formar cloruro de calcio y sulfato de sodio. Noten que el sodio desplaza al calcio y a su vez el calcio reemplaza al sodio. El químico francés Lavoisier, empleando sistemáticamente la balanza, comprobó que la cantidad de materia que interviene en una reacción química permanece constante, antes, durante y después de producir la transformación. Esto quiere decir que en un sistema en
reacción, la suma de las masas de las sustancias que intervienen como reactantes es igual a la suma de las masas de sustancias que se forman como producto. Este enunciado se conoce como la ley de conservación de la masa. Para balancear o equilibrar una ecuación es necesario colocar coeficientes numéricos que anteceden a las fórmulas correspondientes a los reactivos y productos involucrados, de tal manera que al hacer el conteo de los átomos este número sea igual a ambos lados de la ecuación. Para balancear una ecuación debemos seguir el siguiente procedimiento. Primero hay que plantear la ecuación para los reactivos y productos. Luego verificar si el número de átomos de cada clase es igual en los reactivos y en los productos. En el caso que no se cumpla, se deben colocar coeficientes delante de las fórmulas de los reactivos y de los productos para que se verifique el paso 2. Por último, siempre es recomendable comprobar si el número de átomos de cada clase es igual en los reactivos y productos. Veamos un ejemplo. Primero vamos a plantear la reacción química. Luego vamos a verificar el número de átomos en los dos miembros de la ecuación química. Si la igualdad no se cumple, vamos a modificar la cantidad de cada reactivo o producto mediante el uso de un coeficiente estequiométrico adecuado. Finalmente, volvemos a revisar que se cumpla la igualdad de átomos de reactivos y productos. Repitamos el procedimiento con esta nueva ecuación. Primero vamos a plantear la reacción química. Luego vamos a verificar el número de átomos en los dos miembros de la ecuación química. Como vemos que la igualdad no se cumple, vamos a modificar la cantidad de cada reactivo o producto mediante el uso de un coeficiente estequiométrico adecuado. Finalmente, volvemos a revisar que se cumpla la igualdad de átomos, de reactivos y de productos. Les invito finalmente a que repasen los conceptos de este video desde el material de estudio de la asignatura. Luego, intenten resolver los ejercicios propuestos y en caso de tener dudas o consultas, se dirijan a los foros y clases de consulta.